Francis, permíteme ahí 8 minutos para hacer un comentario. Recuerdan que hace un par de semanas traje unas estadísticas sobre el tema de las parturientas haitianas en la República Dominicana, pero estaban hasta septiembre las estadísticas. Y entonces aquí tengo las estadísticas ya hasta el año completo. Son estadísticas del Ministerio de Salud Pública sobre los partos en los hospitales públicos. No así en las clínicas privadas, porque las estadísticas de los partos en clínicas privadas no las lleva nadie. Debería llevarla por lo menos el Consejo Nacional de la Seguridad Social a través de la CISARRIL o a través de la Asociación Dominicana Administradora de Riesgo de Salud, de las ARS. ¿Por qué? Porque como cada intervención de esa tiene un costo y se paga, pues deberían llevar un levantamiento de cuántos partos se realizan en las clínicas privadas, pero no lo llevan. Y si lo llevan, no lo publican. Pero por lo menos sí se publican las estadísticas sobre los partos en los hospitales públicos. Entonces, el año pasado, de acuerdo con las estadísticas oficiales, al 31 de diciembre del año pasado, se registraron en los hospitales públicos del país 37.864 partos a madres haitianas. Eso es, señores, un aumento de un 6.1%. En comparación con los 35.662 partos a madres haitianas que se realizó el año anterior, en el año 2021. Mientras que los partos a madres dominicanas o de madres dominicanas en el año 2022, el año pasado, fueron 76.169. Eso es una reducción de un 6% en comparación con los 81.071 que hubo en los hospitales públicos de madres dominicanas. Es decir, la cantidad de partos a madres haitianas aumentó un 6.1% y la cantidad de partos a madres dominicanas se redujo en un 6%. Casi en una proporción similar, aunque no es la misma cantidad porque la proporción es más o menos 60-30. Decíamos el año pasado que en el año 2021 la proporción de parturientas dominicanas en los hospitales públicos frente a las parturientas haitianas era de 69.5 a 30.5. Es decir, 69.5% de los partos eran dominicanas y 30.5% de los partos a haitianas. Entonces, en esta ocasión aumentó esa proporción, no solo en términos absolutos, sino en términos relativos. La participación de partos a madres haitianas aumentó de un 30.5% en 2021 a un 33.2% en el año 2022. En términos absolutos, aumentó en alrededor de 2.000 y tantos partos adicionales, 2.201 partos más en 2022 que en 2021. Ahora, eso indica que como quiera las haitianas están pariendo más que las dominicanas, República Dominicana. No, porque como le mencioné anteriormente, tenemos una proporción importante de madres dominicanas que da a luz en clínicas privadas y esa estadística no se lleva. Si hay menos parturientas dominicanas en los hospitales públicos, puede ser que estén pariendo menos, pero también puede ser que más de ellas pasó de la informalidad a la formalidad laboral y automáticamente comenzaron a atenderse en clínicas privadas. Entonces habría que ver cuál es la proporción o el crecimiento de partos de madres dominicanas en clínicas privadas para saber si hubo una disminución o no. En términos estadísticos históricos, más o menos la proporción en los últimos años ha sido, cuando uno evalúa las estadísticas oficiales, ya incluyendo los centros médicos privados, no porque los centros médicos privados publiquen esa data, sino porque la Oficina Nacional de Estadística sí publica la data de registros de nacimiento en el país y la proporción es de más o menos 83, 84 a 17, 18 entre declaraciones de nacimientos de dominicanos o de hijos de madres dominicanas y de hijos de madres haitianas. La proporción 82% a 18, más o menos. Ahora, en partos en los hospitales públicos, la proporción que antes era de 70-30, ahora está en 67-33. O sea, está creciendo.
No a una velocidad extraordinaria, no somos mitad y mitad como se piensa, pero está creciendo y es algo a lo que tiene que prestarle atención la autoridad dominicana. Que dicho sea de paso, se ha enfriado un poco en cuanto al proceso de migración, el proceso de repatriación de haitianos, el proceso de construcción del muro fronterizo que ni siquiera se menciona, eso está como en el olvido. Lo único que se dice es, bueno, la preocupación por la crisis en Haití, y entonces la crisis, a ver si se hace una intervención, pero en cuanto a políticas internas en torno al crecimiento que experimenta la población haitiana en el país, de eso no se habla. El plan de regularización que realizó el gobierno anterior, 2013, 2014, 2015, fue un esfuerzo importante a propósito de la sentencia 168-13 y posterior ley 169, 168-12 y ley 169-13. Pues ese plan de regularización que se realizó, se hizo, mal que bien se hizo. Las autoridades actuales pues procedieron a desacreditar eso, a decir que eso fue un tollo, que eso fue un relajo, que aquí le dieron carné a todo el mundo. Bueno, muy bien, está bien, fue un tollo, pero ¿y qué se ha hecho en estos 2 años y medio para corregir ese tollo? Nada. Muchos anuncios en la prensa. Recuerdo como ahora mismo cuando se reunió el Consejo de Migración para anunciar que le iban a dar un plazo de 3 meses a las empresas para que registraran sus empleados haitianos, para que entonces, no para que cumplan con el 80-20, ¿no? Sino para que lo registren, para que yo tengo un empleado haitiano, mira, está registrado, debidamente garantizado, míralo aquí. No, ni siquiera eso, nada de eso. Eso lo han dejado en el aire, no pasa nada, no se dice nada. Ahora, mientras tanto, repito, la proporción en términos relativos y absolutos de madres parturientas haitianas en República Dominicana va en aumento. De 2021 a 2022 pasó de 35.662 partos a 37.864 partos. Eso es 2.201 más que el año anterior. Pero también aumentó en términos relativos en un 6.1% la cantidad de partos de madres haitianas en nuestros hospitales públicos. Nuestra relación dominicanas haitianas, que en el 2021 era 70-30, ahora está en 67-33, o sea, subió 3 puntos porcentuales la proporción de madres haitianas que paren en los hospitales públicos. Es un asunto interesante si tomamos en cuenta un hecho. El hecho de que en términos promedio, las atenciones en sentido general a los ciudadanos haitianos, a todos los ciudadanos haitianos en los hospitales públicos, de todo tipo de intervención en términos de salud, de todo tipo, es más o menos un 10%. Sin embargo, cuando vemos lo de los partos a madres haitianas, se dispara un 33%. La otra proporción de un 10%, tú dices, bueno, es más o menos lógica, porque tenemos más o menos un 10% de población haitiana en el país. Bueno, si el 10% de las atenciones en los hospitales son haitianos, pues va más o menos lógico. Ahora, que las parturientas sean un 33%, eso es un disparo que se triplica y debe ser de algún tipo de atención. Francis.